Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, the word of God says, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Antes de sentarse, saluda al hermano que está cerca de usted. Si puede salir de su asiento, mucho que mejor. Dele un abrazo de la mano, dele un beso, dígale que le quedó bien la camisa, le quedó bien el peinado. Ese perfume que tiene está bien bonito. No le diga que se hubiera puesto perfume. Si ya se saludó, puede sentarse. Gálatas es un libro muy hermoso. It's not a long one, es un libro largo, es un libro algo corto. Pero la epístola de Pablo a la iglesia en Galacia es un libro tan significativo que Martín Lutero en una ocasión dijo que la epístola de Gálatas, dice, es mi epístola. Me he comprometido con ella, la epístola de Gálatas es como mi esposa. Y mientras estudiaba Gálatas, leí un comentario que decía que el tema principal del libro de Gálatas es que Dios crea y Satanás falsifica. Ese es el tema principal de todo el libro de Gálatas. Dios crea y Satanás falsifica. Que todo lo que Dios crea es bueno y todo lo que Dios crea, Satanás intenta falsificar o corromper o destruir. Now, Satanás no crea absolutamente nada. Él no es un creador. Lo único que busca es falsificar lo que Dios en sí ya ha creado. Satanás es el falsificador supremo, mientras que Dios es el creador. ¿Qué es lo más valioso que tiene usted? ¿Qué es lo más valioso que tiene usted en la vida? Hay muchas cosas que uno considera valioso, pero lo más valioso, lo más precioso que usted tiene es su relación con Dios a través de Jesús. Y debido a ese valor preeminente, no es sorprendente que Satanás intente falsificar o destruir esa relación que usted tiene con Dios. Y repito, Gálatas es una epístola hermosa. Y no, a las 2 de la tarde nosotros ya vamos con 17 semanas estudiando el libro de Gálatas y apenas vamos en el capítulo 3. Y es un libro muy hermoso. Y Pablo en Gálatas intenta mostrar cómo Satanás viene a nuestros corazones, a nuestras iglesias, toma lo que Dios hace y lo destruye. No simplemente con eliminarlo, sino con hacerlo barato y falso. And that's very important to understand. Eso es algo que tenemos que entender. Porque eliminarlo sería fácil. Eliminar algo sería fácil. Pero destruirlo, falsificarlo requiere astucia y causa más destrucción que eliminar.
Si alguien viene y dice, el matrimonio ya no se necesita. No necesita que la gente se case, el matrimonio ya no se necesita. Obvio que eso no es de Dios. Eliminar el matrimonio no es de Dios. Pero el diablo es astuto y no elimina el matrimonio, sino que corrompe el propósito del matrimonio en nuestra vida, y por consecuencia tenemos iglesias con matrimonios que no funcionan bien. Esa es la manera que Satanás trabaja dentro de las iglesias. No elimina lo que Dios ha creado, sino que falsifica o corrompe lo que Dios ha creado. Repito, el diablo no simplemente elimina, sino que falsifica, destruye lo que Dios ha creado. Y Gálatas nos da muchos ejemplos de eso. En Gálatas, Pablo se comienza, a través que vamos estudiando los capítulos, Pablo comienza a explicar cómo Dios crea y cómo Satanás destruye. Por ejemplo, Dios da la redención, hay redención dada por Dios, y luego hay religión hecha por el hombre. Hay verdad y viene Satanás y entra la mentira. Hay pastores que aman a las ovejas de Dios y hay lobos que buscan devorarlas y destruirlas. Hay el poder de Dios, Espíritu Santo, y hay espiritualidad falsa. Hay el reino de Dios y está este mundo caído. Hay la gracia de Dios y hay las obras del hombre. Hay el amor real y hay simplemente apariencias. Y en fin, en todo esto culmina en la vida eterna y la muerte eterna. Hay muchos más temas en Gálatas que esos. Estos solo eran algunos ejemplos. Y mientras estudiaba Gálatas, o mientras que estudiábamos Gálatas, Pablo intenta que nosotros entendamos y nos familiaricemos tanto con el verdadero Jesús, con el verdadero cristianismo, con el verdadero evangelio, la verdadera gracia de Dios, que cuando aparezca una falsificación del diablo, nosotros tengamos la habilidad de decir: no, eso no es de Dios, eso no es lo que la Biblia dice, eso es algo que el diablo está intentando destruir. Y comenzamos leyendo los primeros versículos de Gálatas, y Pablo comienza esta carta no hablando de nosotros, sino de Jesús, porque Jesús es todo. Para comenzar, Dios es santo y nosotros somos pecadores, y por ello la relación entre Dios y el hombre se ha roto. Mira, hermano, uno ve el mundo, right? You go out into the world, you see the world, y en el mundo uno ve tanta maldad, tanto desastre, tanta perversidad, tanta maldad. Y lo que inevitablemente sucede es que la gente dice: somebody has to do something. Alguien tiene que hacer algo. Y es el colmo, alguien tiene que arreglar todo esto. Y he aquí cuando entra la Biblia, porque la Biblia nos dice, el Evangelio dice que Jesús es ese alguien y Él ha hecho algo. Todos los otros falsos evangelios dicen que tú eres el alguien y que tú necesitas hacer algo. Claro que alguien tiene que hacer algo. Y alguien ya lo ha hecho y su nombre es Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 4, Pablo comienza diciendo: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo comienza la carta diciéndonos que en primer lugar Jesús ha obrado a su favor. Jesús ha obrado a nuestro favor. Gálatas dice: Él se dio a sí mismo. Y muchas veces nosotros hemos escuchado que no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Pero en realidad lo que queremos decir con eso es que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por las obras de Jesús. El Señor Jesucristo, escribe Pablo, se entregó por nuestros pecados para librarnos de la presente era malvada. En otras palabras,
En otras palabras, Dios se hizo hombre, vivió sin pecado, fue a la cruz y se sustituyó a sí mismo en tu lugar por tus pecados para ser tu salvador. Jesús murió para que tú puedas vivir. Jesús pagó el precio. Jesús vivió la vida que no has vivido. Murió la muerte que deberías haber muerto. Conquistó a los enemigos de Satanás, sea el pecado, la muerte, el infierno y la ira de Dios que no podrías vencer. Y luego nos dio el regalo que nunca hubieras podido ganar: la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí el detalle: Jesús es la única persona que hizo todo para que pudiéramos ser salvos, y todos nosotros lo recibimos por gracia. That's the whole point of the book of Galatians. Ese es el punto del libro de Gálatas. Usted y yo lo recibimos por gracia. Confiamos en Él por fe. La gracia es el corazón. La gracia es la esencia del mensaje cristiano. Es por eso que Pablo dice y luego en el versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque la buena noticia de la gracia de Dios es que cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, todo el trabajo se cumplió. Jesús lo logró todo. Lo único que usted y yo necesitamos hacer es creer y poner nuestra fe en Él. Y algunos de nosotros luchamos con esto, con este tema de la gracia. Si yo le pregunto, ¿por qué es salvo? Si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted es salvo? Fácilmente nosotros repetimos lo que dice el cristiano por medio de la fe en Jesús. Pero si nos examinamos en la actualidad, en nuestra mente y en nuestros corazones, vivimos un cristianismo donde somos salvos por fe, y el diablo se ha metido de tal forma que somos salvos por fe y por las obras que hacemos. Escuché una vez un sermón y el predicador estaba compartiendo que él en una ocasión estaba en una conferencia, y después de la segunda noche tuvo una conversación con uno de los líderes. Y en medio de esa conversación estaban platicando, y él se detuvo un poco y le hace esta pregunta a ese líder. Dice: ¿puedo hacerte una pregunta simple? Y la pregunta era: ¿eres cristiano? Y ese líder contesta: sí. Y luego le pregunta: ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Y esta persona le dice: bueno, yo nací en una familia cristiana. Estoy en el ministerio a tiempo completo, sirvo a Dios todos los días. Y recuerde que la pregunta era: ¿cómo sabía este líder si era cristiano? Y el predicador nos siguió nadando esta experiencia, y dice: le miré a los ojos y le dije: me estás contando todo lo que estás haciendo por Jesús, no me estás contando nada de lo que Jesús hizo por ti. Obvio que ninguna de las cosas que mencionaste son malas, pero ninguna de esas cosas salva. Y ahí está el detalle. Porque si usted y yo somos sinceros con nosotros mismos, yo le hago esa pregunta a usted: ¿cómo sabe usted que es cristiano? Y más de alguno dirá: yo antes era borracho y ahora no lo soy. Yo antes era esto y ahora no. Yo antes era aquí y ahora soy líder, ahora soy un siervo de Dios. Y Satanás ha falsificado el evangelio de tal forma que pensamos que somos cristianos porque yo, por lo que yo hago. ¿Y sabe por qué yo sé que soy cristiano? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en la cruz por mis pecados, resucitó de entre los muertos y me salvó completamente, totalmente, completamente, eternamente y únicamente por la bendita gracia de Dios. Esa es la respuesta. Porque nuestros corazones humanos luchan con la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué produce la gracia de Dios? Pablo lo dice aquí en Gálatas. Dice: paz,
Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, la gracia de Dios produce en su vida y en mi vida paz, peace. Y algunas personas dirán, la gracia es demasiado fácil. Todo lo que tienes que hacer es creer, eso es demasiado fácil. Pero la realidad es que debido a nuestros corazones pecaminosos, nuestro yugo de religión es difícil decir, yo soy el problema, no la solución. Y si hay alguien esta mañana que esté pensando, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe de qué mundo vengo yo. Si usted supiera mi vida, déjeme decirle, yo no necesito saberla, porque la Biblia nos enseña que no hay nadie que esté más allá de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios llega a tu vida, hay una transformación. Hay una transformación, gente de Dios, en lo más profundo de tu ser. Tu naturaleza cambia, tus deseos cambian. Eres simplemente diferente. Pero ese cambio, esa transformación no te salvan. Ellas son el resultado, la consecuencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. De que Dios ha venido a tu vida y ha iluminado tu ser para que seas salvo. Now remember this. Recuerde que el que está escribiendo esta epístola, el que entra con todo, escribiendo a las iglesias que están en Galacia, es el apóstol Pablo. El centro de la vida de Pablo antes de conocer a Jesús era Pablo, era él mismo. El centro de su vida era la religión hecha por el hombre, lo que Jesús llama las tradiciones del hombre. No era la gracia de Dios. Y luego Pablo viene, conoce a Jesús y Jesús se convierte en el nuevo centro de su vida. And the beautiful thing about Paul, lo hermoso de Pablo es que Pablo toma su tiempo y en la carta de Filipenses nos da un poquito de su biografía, un poco de su historia. Filipenses capítulo 3, lo vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. This is Paul, el mismo autor escribiendo esto. Filipenses capítulo 3, versículo 4. This is what it says. Aunque yo, ese es Pablo hablando, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todos miraban a Pablo y decían, él es el mejor de los mejores. Él sí es un hombre de Dios. Él es el más serio de los serios. Su rendimiento es asombroso. Él la cima del logro religioso humano. Y el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y luego dice, y luego conocí a Jesús y algo cambió en mí. That's basically what he's saying. Lo que está diciendo, conocí a Jesús y algo cambió en mí. Ya no se trata de mí, se trata de Jesús. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él ha hecho. Entonces no se trata de trabajar por el amor de Dios, sino de trabajar con el amor de Dios. No se trata de hacer cosas para que Dios me ame, sino hacer cosas porque Dios en Cristo ya me ha amado.
No se trata de trabajar para tener una relación con Dios, sino que trabajar porque ya tengo una relación con Él. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. And this is what he says: de todos los hechos, todas sus obras religiosas, esto es lo que dice él, lo tengo por basura. Why? Para ganar a Cristo. Basura. Esa es una palabra fuerte en el griego. Algunos de nosotros dirán: bueno, yo hago muchas cosas buenas, yo soy una buena persona, me he entregado, he sido cristiano durante 10, 20, 30, toda mi vida. Y lo que sucede es que vivimos como Pablo relata su vida aquí en Filipenses. Pensamos que todas esas obras nos ganan puntos con Dios. O peor, que nuestra relación con Dios está basada en mis obras, en lo que yo hago. Iglesia de Dios, esa es la definición de religión. That is the definition of religion. Dios es santo. ¿Y usted cree que tiene una relación con el Dios santo por unos actos de contrición que hace? Nos reímos de los 3 Aves Marías y los 4 Padres Nuestros que hacen los católicos romanos, pero seamos sinceros con nosotros mismos. Venimos a la iglesia 1 o 2 veces a la semana. Nuestra vida personal, nuestro carácter nunca cambia, nuestra manera de pensar nunca cambia, pero venimos a la iglesia 1 o 2 veces a la semana y eso le llamamos cristianismo. Cambiamos un acto de contrición por otro. Como hombres leemos en la Biblia la responsabilidad suprema de ser el sacerdote de nuestro hogar, de nuestra familia. Lo leemos y decimos: bueno, yo ya soy parte de una directiva, así le sirvo a Dios. Y a eso le llamamos ser entregado. Peor, a eso le llamamos ser un buen cristiano. A eso le llamamos tener una relación con Dios. ¿Y sabe qué dice Pablo? Pablo dice: la próxima vez que saques la basura, recuérdalo, todo eso es basura. Delante de un Dios santo, todo eso es basura. Y la palabra griega es aún más fuerte, porque en realidad lo que Pablo está diciendo es: la próxima vez que vayas al toilet, recuérdalo, así es como Dios ve tus obras religiosas. El versículo 9 en Filipenses dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que está diciendo Pablo es: se trataba de mí y de lo que estaba haciendo, y luego me di cuenta de que se trata de Jesús y de lo que Él ha hecho y está haciendo. No soy salvo porque lo que yo hago, soy salvo por lo que Él hace. Es gracia, no lo gané, no lo merecí, lo recibí gratuitamente de Dios. Y Pablo dice: eso me cambió a lo más profundo. Quiero adorar a Dios, quiero amar a las personas, quiero ser de ánimo a las personas. Quiero que sepan que Dios perdona y Dios salva y Dios sana y Dios ama y Dios bendice y Dios es bueno y Dios está ahí para ti. Yo quiero que la gente sepa que Dios es la solución de todos sus problemas, y todo por amor a Dios. Volviendo a Gálatas, al final del versículo 4, Gálatas capítulo 1 versículo 4, Pablo habla sobre Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces la pregunta es: ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios es decir: ¿sabes qué? Quiero hacer lo que Dios quiere que haga. No para que me ame, porque ya sé que me ama. No para que me acepte, porque en Cristo ya soy aceptado. No para que me mire, no para que tengamos una relación, sino para que podamos caminar juntos en intimidad. Entonces la pregunta del millón es: después de que Pablo, leemos todo sobre la gracia de Dios y cómo Jesús viene y nos da gratuitamente todo esto. Después de que Pablo conoce a Jesús y que recibe la gracia de Dios, la pregunta del millón es: ¿sigue trabajando arduamente y duramente el apóstol Pablo? Yes, amen, por supuesto.
La gracia no te paraliza. La gracia no te dice siéntate y no hagas nada. La gracia no dice qué importa, haz lo que quieras. El mismo apóstol Pablo, después que conoce a Jesús, la Biblia dice que camina 20 millas al día predicando sobre la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento hay 27 libros y Pablo escribe por lo menos 13 de ellos. Eso quiere decir que escribe aproximadamente la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de cantidad, el mayor contribuyente del Nuevo Testamento es Lucas. Y Lucas es el que escribe, es un historiador, es un médico que escribe el Evangelio de Lucas y Hechos. Lucas es el compañero de viaje de Pablo, es amigo de Pablo. Pablo es su pastor, él es el médico de Pablo y además Hechos es la historia de la iglesia primitiva y desde el capítulo 13 hasta el versículo 28, la figura central del libro de los Hechos es Pablo. Porque después de recibir la gracia de Dios, Pablo es a go. Después de Jesús, la personalidad más grande en el cristianismo es el apóstol Pablo. Este tipo hablaba 3 idiomas, tal vez 4. Sabemos que hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo y posiblemente también latín. Eso es una de las figuras más imponentes de la historia humana. Pablo fue encarcelado, fue golpeado, trabajó con una entrega total. Pero aquí está el detalle, iglesia. Todo esto no son trabajos que Pablo hizo para Dios. Estos son trabajos que Dios hizo a través de Pablo para su gloria. And that's the whole point. Repito, la gracia no te debilita, te hace fuerte. La gracia no te hace perezoso, te hace productivo. Porque una vez que conoces a Jesús y pasas tiempo con Jesús, te emociona servirle a Jesús. Y no lo haces por temor, no lo haces por ganar, no lo haces para obtener, lo haces por amor a aquel que nos amó primero. Y si Dios puede salvar a Pablo, gente de Dios, si Dios puede salvar a Pablo, Dios puede salvarte a ti. Dios puede salvarme a mí, puede salvar a cualquiera. Si Dios puede usar a Pablo, puede usarte a ti, puede usarte a mí. Nadie, repito, nadie está más allá de la gracia de Dios. Nada está más allá de la gracia de Dios. Nada es más poderoso que la gracia de Dios. Y una vez que recibes la gracia de Dios, nadie puede quitarte la gracia de Dios, porque es un regalo dado a todos los hijos de Dios para disfrutarlo a Él. So, Dios te perdona si confías en Jesús y recibes el regalo. Sin embargo, Pablo también nos explica que si realmente confías en Jesús y recibes el regalo, nunca querrás vivir como quieras. Porque ¿quién puede vivir como quiera al conocer al Dios vivo, conocer al Dios santo? Nunca querrás vivir alejado de Dios, querrás vivir como Jesús y para Él. La gracia te lleva a Jesús, y una vez que has confiado en Jesús, Jesús viene en ti. Dios Espíritu Santo trabaja a través de ti, y ahora ya no eres el centro de tu vida. Jesús es el centro de tu vida. Repito una vez más, no haces las cosas para que Dios te ame, las haces porque ya te ama. No haces las cosas para que Dios te acepte, las haces porque Dios ya te ha aceptado. No haces las cosas para ganarte una relación con Dios, las haces porque ya tienes una relación con Dios. Y cuando haces las cosas por el amor de Dios, por la gracia de Dios, en la presencia de Dios, por el poder de Dios, el resultado final es que Dios es glorificado. That's what he says. A Dios sea la gloria. Y la palabra gloria es una palabra agradable aquí en el Antiguo Testamento, que significa peso. Significa peso, y lo que significa es cuando Dios está presente y Jesús está trabajando y el Espíritu Santo está trabajando, todo lo que haces lleva peso y significado eterno y espiritual. Cuando haces las cosas para Dios, en el poder de Dios, por la gracia de Dios, en la presencia de Dios,
En lugar de ser cosas ligeras, en lugar de ser cosas superficiales, se vuelven en algo pesado y eterno y espiritual y significativo. Y el resultado final es que todo lo que haces lleva el peso de la gloria de Dios. Es por eso que nos reunimos los días domingos para adorar a Dios. Es por eso que hacemos todo esto para, en la presencia de Dios. Es por eso que nosotros nos reunimos para aprender de Dios, para orar a Dios, para, dar a Dios. Y después salimos y vivimos para la gloria de Dios. Porque todo eso lleva un peso eterno y significado. Y vivimos con la esperanza de que Dios nos ha creado y nos ha redimido para que podamos vivir para la gloria de Dios. Termino con esto. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Pablo le escribe a la iglesia en Corinth. Y estaba buscando cómo concluir este pasaje y me encontré con Primera de Corintios capítulo 15 y Pablo mismo resume todo eso en un versículo absolutamente hermoso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Yo, iglesia, te invito a responder esta mañana. ¿Qué significa para ti recibir la gracia de Dios? ¿Cómo cambia esto tu perspectiva y tu vida? ¿Cómo cambia esta tu manera de pensar, tu manera de vivir? Y yo te invito a que reacciones y respondas como Pablo, a recibir la gracia de Dios y poder decir con toda seguridad: he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo, porque para Él y hacia Él sea toda la gloria. Toda la gloria. Inclinamos nuestro rostro. Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos vivirlo, para que podamos entenderlo, para que podamos reaccionar, podamos vivir el Evangelio en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos. Yo te pido que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, podamos crecer y madurar juntos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.